Buenas noches, vamos a ver algunos aspectos importantes de la teoría de Umberto Eco. Este es Umberto Eco y Umberto Eco va a empezar a hacer sus investigaciones que tienen que ver con la semiótica, principalmente a partir de 1957. Va a trabajar principalmente a través de 6 temas, de 6 zonas, que van a ser más o menos durante toda la trayectoria como filósofo. El primer problema va a ser el problema del arte, el problema de la teoría estética. Otro problema muy importante sería la teoría del signo. También va a estudiar el tema de la comunicación de masas, la definición de lo que sería el texto desde un punto de vista pragmático. También hablaría de los límites de la interpretación y finalmente del tema de las utopías. El primer problema que maneja Umberto Eco sería esto que tiene que ver con el problema estético. En el caso del problema estético lo va a abordar principalmente a través de su conocimiento que tenía acerca de Santo Tomás de Aquino. Sus tesis principalmente de maestría la va a hacer sobre este filósofo católico y va a continuar con libros como Obra Abierta, y ahí va a tratar principalmente lo que tiene que ver con la crítica, lo que tiene que ver con los fenómenos estéticos y con una posible definición de lo que sería el arte. De hecho, tiene un libro que se llama ¿Qué es el arte?, en donde va a ver al arte como una forma de comunicación, como una forma de comunicabilidad, y en esta forma de comunicación también sería muy importante el problema de cómo se va a interpretar estas diferentes obras de arte. También va a utilizar para el libro de Obra Abierta, lo va a relacionar con la teoría de la información, con la teoría de los juegos lingüísticos y con la semiótica de la comunicación. Para Umberto Eco, la obra de arte se reconoce y se vive en un entorno de la comunicación. Para él, las nociones de los modelos comunicativos serían aplicables a la obra de arte. Algo que es muy interesante en la teoría de Umberto Eco es que al mismo tiempo que está estudiando los medios de la comunicación, también estaría estudiando el arte, como sería la pintura, la arquitectura, la música, la novela y también el caso del cine. Él les decía que también trataba el tema de la comunicación, y uno de sus primeros libros que va a aparecer acerca de la comunicación sería el texto de Apocalípticos Integrados de 1969 y el Superhombre de Masas de 1973. Ahí va a hablar acerca de cómo están funcionando los medios de comunicación durante la década de los 60 y principalmente sería un enfoque completamente crítico. Principalmente revisaría las teorías europeas y las teorías estadounidenses. También va a hablar acerca de las diferentes interpretaciones de los mensajes que tendrían que ver con la decodificación. Entonces él va a hablar de que existen codificaciones que sí son certeras y codificaciones que serían completamente aberrantes. Este tipo de comunicaciones aberrantes sería cuando está haciendo una mala interpretación de los mensajes y muchas veces está diciendo cosas que no corresponden para nada con el propio tipo de mensaje. En este tipo de comunicación aberrante, muchas veces estaría produciendo porque ciertas ambigüedades que puede tener el receptor a la hora que está interpretando el mensaje. También va a hablar acerca de la comunicación en el caso de la televisión, y él se va a preguntar acerca de los efectos. La teoría funcionalista se pregunta qué efectos se causan en el espectador la televisión. Y él va a invertir la pregunta y se va a preguntar qué hacen los espectadores con la televisión. Y también se va a preguntar qué están haciendo los niños a la hora de ver la televisión. Esto significa un punto de vista teórico, un punto de vista metodológico completamente diferente
al caso del funcionalismo, porque para el funcionalismo el espectador sería pasivo, en cambio para Humberto Eco, el estructuralismo y la semiótica, el espectador sería completamente activo y tendría posibilidades de reaccionar ante los textos, ante los mensajes, de una manera más creativa, de una manera en que pueden hacer uso de los diferentes tipos de mensajes. Él va a estar en contra de los modelos de comunicación que se presentan durante la década de los 60 y durante la década de los 70. Estos modelos de comunicación para Humberto Eco serían unidireccionales y no estarían dando cuenta de lo que es el fenómeno de la comunicación. Entonces él va a estudiar principalmente lo que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, y esto es que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, cómo están tratando principalmente el problema de la comunicación de masas, y del caso de la literatura. Lo principal de su teoría semiótica la podríamos encontrar en el Tratado de Semiótica General y en su libro La estructura ausente. Otro de los principales temas de Humberto Eco sería lo que tiene que ver con el signo, y se va a inspirar principalmente en el filósofo Peirce, que Peirce va a hacer una clasificación de los signos matemáticos, físicos, y que tienen que ver con lo social. También se va a inspirar en Jensle, en su teoría de la glosemántica, como parte de la lingüística europea del momento, y va a hablar de que van a existir dos diferentes planos del lenguaje, el que sería el plano de la expresión y el plano del contenido. Estos dos planos, el plano de la expresión correspondería principalmente al campo de la forma, y el campo del contenido correspondería a aquello de lo cual se está hablando. Él va a hacer una clasificación de los signos, de cómo se están produciendo estos diferentes signos. Esto lo va a mencionar principalmente en su libro de El Tratado de Semiótica de 1975. Entonces va a ser una clasificación de los diferentes tipos de signos, desde los signos más sencillos hasta los signos más complejos, como podían ser los símbolos y como podían ser las metáforas. Esta va a estar inspirada, como decíamos, en Peirce, y va a ser una nueva propuesta de clasificar los signos de acuerdo a su materialidad y de acuerdo a su contenido. También va a seguir con esta investigación en el campo de la semiótica, en uno de sus libros más interesantes, que sería el libro de Semiótica y Filosofía del Lenguaje del año de 1984. En este libro va a hablar de las diferentes redes de signos o de los diferentes tipos de signo, que él los va a mencionar, que principalmente serían las huellas, los indicios, las señales, y cómo nosotros como receptores, cómo nosotros como percibimos estos signos, los vamos a reconocer y les vamos a dar determinados significados dentro del universo semiótico. También va a hablar de lo que sería la semiosis, que sería un proceso interpretativo. Cuando nosotros decimos una palabra, por su relación nos va a llevar a otra palabra diferente y otra palabra diferente y otra palabra diferente. Entonces siempre estaríamos relacionando una palabra con otra palabra. Lo mismo sería para el caso de los signos, que siempre van a hacer referencia a otro tipo de signos, a otro significado, a otro signo. Entonces el proceso de semiosis sería completamente ilimitado y daría referencia un signo a otro signo, y así sucesivamente, y casi no habría ningún corte hasta que el propio investigador, la propia persona que está pensando lo que tiene que ver con los signos, hace un corte. Si yo estoy escribiendo, termino de escribir. Si yo estoy pensando, trato de dejar de pensar por un cierto momento. Entonces tendría que hacer un corte de aquello que estoy escribiendo o de aquello que yo estoy pensando. Entonces lo más importante en este aspecto sería que para Humberto Eco los signos se perciben
y los signos se interpretan de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las condiciones sociales en las cuales aparece el sujeto que ve y que interpreta esos determinados signos. Aquí vamos a ver una pequeña definición de lo que sería el signo. Entonces podemos decir, somos lo que forma el mundo, somos lo que la forma del mundo producida por los signos nos hace ser. La ciencia de los signos es la ciencia de la constitución histórica del sujeto. Entonces nosotros seríamos un signo. Ese signo sería la manera en que estamos pensando, la manera en que estamos interpretando y más aún la manera en que vivimos dentro del propio mundo. No podíamos pensar ni podríamos interpretar si no fuera por los signos. Algo que nos está caracterizando y algo que nos está haciendo participar y hacernos que nos interrelacionemos con los otros sería el propio signo. El propio signo estaría constituyendo el pensamiento, el propio signo sería parte de la cultura y el propio signo nos estaría conformando a nosotros mismos. No podemos pensar en un humano, en un sujeto, sin esta comunicación, sin este manejo de los signos, de los códigos y de las diferentes interrelaciones culturales que tenemos entre los seres. Umberto Eco va a hablar de una tríada, y en esta tríada principalmente serían de tres tipos, ¿no? La primera sería el modelo de la semiótica estructural, que es el que practica Saussure, que es el que practica Gensler. El segundo sería el de la relación tipo-espécimen, que va a ser de procedencia principalmente anglosajona y que va a partir de la pragmática de Peirce. Y el tercero sería la relación textual gramatical proveniente de la semiótica de la cultura de Yuri Lodman. Y finalmente la noción del trabajo, que se va a reencontrar en semiólogos cuyo discurso posee un intertexto marxista, como en el caso de Rossi-Landi. Aquí estaríamos viendo diferentes influencias, desde la influencia de Saussure, la influencia de Peirce, la influencia de Lodman y la influencia de Rossi-Landi. Cada uno de estos autores tiene diferentes procedencias y va a marcar características diferentes del signo. Para Saussure el signo va a ser principalmente dual, para Peirce el signo va a ser principalmente triádico porque estaría metiendo el elemento del referente. Para Lodman no podíamos entender a los signos si no es dentro de la propia cultura, y para Rossi-Landi le va a dar un trabajo productivo y también le va a dar determinados valores a lo que tiene que ver con los signos, y para Rossi-Landi estaría caracterizado principalmente por una producción que se produce dentro de determinada sociedad y que se produce dentro de determinada cultura. Otro de los temas más importantes y más destacados que va a tratar Umberto Eco sería el caso de la lectura de los diferentes textos. Este carácter del texto lo va a estudiar principalmente en su libro Lector in Fabula de 1979, en donde va a reconstruir desde una óptica bastante novedosa el problema de la relación entre el texto y el lector. Antes de Umberto Eco y antes de Roland Barthes, lo más importante era el texto. Barthes y Umberto Eco van a cuestionar que también el lector es parte consciente de cómo se va a producir el significado, y este significado se va a producir cuando este lector, cuando este receptor se relaciona con el propio texto, y el lector está siendo generador de este significado dependiendo de las diferentes maneras en que se relacione con el texto. A esta etapa sería principalmente a finales de la década de los 80 y se le va a llamar la semiótica textual. Aquí vendría la noción de texto. El texto sería completamente un artificio, y para Umberto Eco la va a definir como una máquina sintáctica, semántica y pragmática. Es decir, que tendría reglas de sintaxis, reglas de semántica, de cómo se producen los significados, y principalmente esta regla pragmática que tiene que ver en cómo el receptor entiende e interpreta los diferentes signos que están dentro del propio texto. Aquí también estaríamos estudiando las diferentes relaciones entre autor,
texto y lector. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer un análisis semiótico o literario, tendremos que muchas veces destacar algunos de estos elementos. Algunas teorías destacan al autor, algunas teorías van a destacar principalmente el funcionamiento del texto, principalmente la corriente narrativa, y para la semiótica textual, para la semiótica de corte más pragmático, el lector va a ser el elemento fundamental para entender y para producir el significado, para producir lo que tiene que ver con la significación. El lector siempre estaría haciendo un trabajo de interpretación sobre lo que está viendo en ese texto, sobre las diferentes estructuras de estos textos. Entonces Umberto Eco va a problematizar esta relación entre emisor, receptor y texto. Entonces va a decir que existen diferentes intenciones. Aquí está dando una teoría bastante más elaborada a la que se había dado anteriormente al propio Umberto Eco. Entonces Eco va a decir que existe una intención del autor. Entonces aquí lo más importante sería respetar lo que el autor quiso decir, respetar lo que el autor escribió. Habría otro punto de vista en donde lo más importante sería lo que el propio texto está diciendo. Muchas veces esto que el propio texto está diciendo podía corresponder con lo que el autor quiso hacer, pero muchas veces la obra se le puede escapar de las manos, se le puede escapar de determinados significados, y la obra en sí misma puede no coincidir al 100% con lo que quiso decir el autor. Entonces puede que esto que quiso decir el autor muchas veces no se esté expresando al 100% dentro del propio texto. Entonces el propio texto, por decirlo así, tendría su propia autonomía, tendría sus propios significados que me está proponiendo el propio texto y que muchas veces se le escaparon hasta el propio escritor, porque puede ser que haya proyectado cosas psicológicas, que tenga proyecciones que ni él mismo había previsto en el caso de la propia obra. Entonces habría como ciertos significados psicológicos, ciertos significados no previstos por el autor. Este sería el segundo punto de vista, que el texto es lo más importante, y la última punto de vista sería que la intención del autor. Entonces también el autor tiene determinados condicionamientos culturales, determinados condicionamientos sociales, entonces él también le está poniendo su propio significado a la obra. Entonces va a producir una lucha de significados entre lo que quiere decir el autor, lo que está diciendo el texto y lo que quiere leer el lector. Entonces, en esta lectura del texto, en esta lectura del mensaje, puede que gane el punto de vista de lo que quiso decir el autor, o que gane lo que está diciendo la propia obra, o que gane lo que el lector quiere leer. Por eso Umberto Eco diría que muchas veces en el lector se pueden producir lecturas que sí corresponden con el texto, pero asimismo se pueden producir lecturas que son aberrantes, lecturas que para nada van a coincidir con el propio texto. Entonces Umberto Eco propondría que debe de haber un equilibrio entre lo que el texto está diciendo y lo que el lector interpreta. No se vale que nosotros interpretemos lo que queramos, no se vale que nosotros interpretemos cosas que no están en el texto. Entonces tenemos que estar siempre apegados a este texto para descubrir los diferentes significados, las diferentes significaciones del texto. Pero de acuerdo al propio texto, para eso tenemos que revisar esta estructura sintáctica, esta estructura semántica, y esta comunicación que se está dando dentro del propio texto. Entonces sí puede haber diferencias, ciertas luchas interpretativas entre lo que quiso decir el autor, el texto y el lector. Aquí hay un factor muy muy importante, y ese factor muy muy importante sería que las obras no tendrían solamente un significado, sino las obras tendrían múltiples lecturas, las obras tendrían múltiples significados.
Entonces va a depender principalmente de la lectura, va a depender principalmente del receptor y de esta visión pragmática, de esta visión de cómo se está interpretando, de cómo se están entendiendo los diferentes textos. Aquí veíamos esta triada de Peirce, que nos habla de la sintaxis, que nos habla de la semántica y que nos habla del punto de vista pragmático. Entonces tenemos que respetar lo que la obra, lo que el texto nos está diciendo en su parte sintáctica, en su parte semántica, que sería los significados que tiene, y dentro de la parte pragmática, que sería las relaciones y el mundo que yo reconozco de la realidad. Entonces muchas veces Ricoeur decía que yo terminaba de ver la película o yo terminaba de leer la obra y siempre lo que hacía era un proceso pragmático de que yo comparaba esa obra con el mundo que estoy viviendo actualmente. Entonces puede ser que muchas veces esa comparación entre la obra y entre mi mundo puede ser que no coincida, ¿no? Pero eso a veces no importaría porque puede tener otros valores más simbólicos, otros valores que el propio espectador, que el propio receptor le puede poner al caso del texto. Entonces pensemos en las películas de superhéroes que a lo mejor crean un mundo dentro de la propia película, dentro del propio cómic, pero cuando yo los comparo con la realidad, pues no van a coincidir para nada con el mundo real, no van a coincidir con lo que yo estoy viviendo. Para estos procesos de lectura, para estos procesos del estudio de los diferentes textos, a veces Umberto Eco piensa que se van a ir sacando relaciones de tipo que van de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Pero en el libro de Lector in Fábula, él va a decir que van a ir apareciendo una red de indicios, una red de señales que el lector tiene que ir desentrañando, que tiene que ir ordenando como si fuera un detective. Entonces por eso va a considerar como un detective muy importante a Sherlock Holmes. Entonces él va a ver que el semiótico y hasta el propio detective muchas veces no solamente utilizaría una de estas lógicas de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, sino muchas veces utilizaría el proceso aductivo. El proceso aductivo o del proceso de aducción corresponde a estos dos mismos procesos que se mezclan, el general a lo particular y el particular a lo general. Entonces muchas veces nosotros no sabemos cómo llegamos a ese resultado, no sabemos cómo llegamos a esa conclusión, pero muchas veces diría Umberto Eco que es porque estamos utilizando estos dos procedimientos de pensar, el inductivo y el deductivo, el general a lo particular y el particular a lo general, y que se pueda producir el proceso de aducción, y que ese proceso de aducción sería cuando yo llego a descubrir por qué ese texto o por qué se descubre ese asesinato. A esto sería el proceso de aducción que combina ambos métodos y que esto es lo que va a ser principalmente el detective y es lo que va a ser también un semiólogo. En este libro de la interpretación y sus límites, o más bien que se llama Los límites de la interpretación, Humberto Eco va a decir que los textos, que las obras de arte, son principalmente un artificio. Entonces las obras de arte no serían la realidad tal cual, sino serían un artificio porque tendrían una estructura, porque serían una creación, a veces muy parecida al propio mundo, pero siempre serían una representación, un artificio del propio mundo. También las diferentes obras de arte principalmente van a estar trabajando con un mundo ficcional. Y en este mundo ficcional, el propio texto te está dando límites interpretativos, y estos límites interpretativos se referiría a lo que me está contando este texto, a lo que me quiere decir este texto. Pero tenemos que respetar estos límites, no podemos extrapolar y decir cosas que el texto no está diciendo. Tenemos que ser cercanos a lo que la propia obra, a lo que el propio texto me está diciendo. También él estaría en contra completamente de Derrida, y también estaría en contra principalmente de los teóricos posmodernos, porque muchas veces pueden utilizar un texto para hablar de cosas
que el propio texto no está diciendo directamente o que no se encuentran dentro del propio texto. Entonces, para este Humberto Eco, Derrida y las diferentes teorías posmodernas estarían extralimitando porque estarían sobreinterpretando la propia obra. No estarían cercanos a la obra, sino Humberto Eco que daría un análisis muy preciso de la narración, de las acciones, de los personajes, de los temas, de lo que dice la obra, y esta interpretación dependería de la obra y no se saldría para querer hacer más generalizaciones y para sobreinterpretar los textos. También Eco estaría un poco en contra de la hermenéutica del texto, en cuanto muchas veces podría dar infinitas posibilidades de lectura y de interpretación. Para Humberto Eco, el sentido estaría precisamente en apegarse al texto y valorar justamente la semántica, los sentidos, el nivel denotativo del texto. Va a criticar aquellas propuestas que saltan inmediatamente a las connotaciones, que saltan inmediatamente a muchas interpretaciones, y esas muchas interpretaciones muchas veces pueden estar fuera de lo que dice el propio texto. Pasando a otros temas que habla Humberto Eco, le va a interesar lo que tiene que ver con las diferentes lenguas y cómo han ido cambiando estas diferentes lenguas. Si nosotros pensamos en la humanidad, ha habido muchísimas lenguas y siempre se han estado uno preguntando cuál es el origen de la lengua primaria, la lengua primigenia, si provendría de África, si provendría del norte de la India, si provendría de Medio Oriente, y él va a ver estos cambios que serían de las lenguas antiguas, como el latín, como el griego, y como las lenguas que van a surgir a partir de ellas. Entonces, entre 1990 y 1992, él va a estar estudiando lo que tiene que ver con diferentes proyectos de esta lengua perfecta. En esos años se estaría principalmente pensando en hacer una lengua que todos en el mundo pudiéramos hablar, esa lengua creada artificialmente, pero una lengua para todas las personas del mundo. Entonces, en su libro de la utopía del lenguaje, él va a ir viendo cómo ya en el texto bíblico se habla de que la incomunicación llegó cuando querían construir la Torre de Babel, pero como van a llegar ingenieros, y van a llegar arquitectos, y van a llegar obreros de todo el mundo, cuando quieren construir la obra de la Torre de Babel, pues de repente no se pueden entender porque unos hablaban egipcio, otros hablaban sumerio, otros hablaban babilonio, otros hablaban lenguas diferentes, entonces era imposible entenderse porque cada uno de ellos hablaba diferentes lenguas. Entonces en ese momento Humberto Eco sí piensa en que puede existir esta lengua universal, que creo que en esos momentos podía ser eso que se llamaba el Esperanto, y que era una lengua fabricada artificialmente, como muy rara, porque tendría palabras del inglés, palabras del español, palabras del francés y palabras de otras lenguas muy importantes. Pero también es el hecho de que Humberto Eco estudia ciertos desarrollos del lenguaje, ciertos desarrollos de la cultura a través de los 2000 años que llevamos de esta nueva era. Aquí es lo que veíamos que va de esta lengua perfecta, y muchas veces principalmente en la Edad Media y también principalmente en el Renacimiento se trató de buscar una lengua perfecta. Entonces muchas veces para estos buscadores de una lengua perfecta, esta lengua perfecta a veces no tendría que ver precisamente con la lengua hablada, sino muchas veces esa lengua perfecta se buscó en las matemáticas o se va a buscar en la química. Por eso para la Edad Media y para el Renacimiento la química era muy importante, porque esos símbolos químicos eran universales y todo el mundo se podía entender a través de esos signos y símbolos de la química, y estos de los símbolos químicos pues va a dar origen a toda la ciencia.
pero tiene que haber una sistematización de los diferentes elementos que existen en la naturaleza para crear los signos químicos. O lo mismo con los signos matemáticos, que a lo mejor uno puede ser ruso, chino o mexicano, pero las matemáticas tendrían estos símbolos universales en todos los países. Entonces la matemática sería un lenguaje universal, o la música sería un lenguaje universal, o la química sería un lenguaje universal. Entonces sería esta obsesión que tendrían en el Renacimiento y en la Edad Media de buscar una lengua perfecta que pudiera estar ligada con estos diferentes sistemas de signos, que no serían solamente los signos orales o los signos hablados. También en su parte científica, Umberto Eco va a hablar de los laberintos. Entonces muchos científicos durante la década de los 80 y durante la década de los 90 van a descubrir que las células se reproducen más o menos similares y crean ciertas formas parecidas a una flor, parecidas a un mandala. También cuando vemos una flor, vemos que está reproduciendo en formas similares, y estas formas similares que se reproducen en la naturaleza, en ciertos elementos, cuando yo veo el agua microscópicamente, cuando yo veo una piedra microscópicamente, y esto también de repente, fíjense en las nubes, y como que de repente hay cierto manejo serial de las figuras que aparecen en las nubes, o también en las estructuras de los planetas, ¿no?, que van a formar determinados círculos más o menos concéntricos, y estos serían como ciertas estructuras que se van repitiendo en el espacio, en la naturaleza y hasta en el propio cuerpo humano, ¿no? Entonces nosotros somos una celulita, y esa célula se va repitiendo y va a producir el tejido humano, o esas células se van repitiendo y van a crear diferentes estructuras, diferentes organismos, ¿no? El corazón, el hígado, el estómago. Y esto también se repite en la naturaleza, que esto también nos llevaría a lo que ciertos científicos de la época antigua y de la época moderna van a denominar como los laberintos. Entonces él va a hablar de laberintos, enciclopedias e islas. Entonces para él, en su libro de la definición del arte, que se publica en 1968, Eco va a desplazar progresivamente el punto focal sobre la estética hacia una pragmática del texto. Antes de la década de los 60, antes de la década de los 50, era una estética completamente formalista, y en esta estética formalista, en esta estética normativista, en esta estética que sigue determinadas normas, se valoraría el cuadro de acuerdo a reglas de color, a reglas de composición, a reglas de trazo de las figuras, o en el caso de la música, que siguieran determinadas notas, determinados ritmos, y estos siempre se tendrían que mantener completamente iguales, ¿no? Cuando llega el arte moderno, el receptor va a interpretar muchísimo más aquello que está viendo, a ese cuadro, esa obra musical, esa película, ese poema, y entonces va a producir un punto de vista pragmático más abierto, en el sentido de que se le da posibilidades al receptor que puede interpretar más cosas, o una multiplicidad de significados, y también estas obras van a estar trabajando más experimentalmente y rompiendo con los cánones de las obras de las décadas anteriores. Entonces, para hacer esta pragmática del texto, se va a inspirar principalmente en Peirce, se va a inspirar principalmente en Jacobson, ya que Jacobson hablaba de las funciones del lenguaje, y en estas funciones del lenguaje hablaba de funciones más didácticas, de funciones que tienen que ver más con la realidad, de funciones que me dan órdenes, de funciones que tienen que ver más con la parte emotiva. Y Jacobson, pues, muchas veces su teoría se va a aplicar al arte, de que ese tipo de arte, ¿qué sería? Sería un arte que me da más información, un arte más emotivo, o un arte más metalingüístico, que se está preguntando sobre el propio arte y sobre la propia obra. En los dos libros más importantes de Umberto Eco, que se refieren al campo de la semiótica, que sería La estructura ausente de 1968 y el Tratado de Semiótica de 1975,
Humberto Eco va a proponer un proyecto de una teoría unificada del signo. En esta teoría unificada del signo, va a utilizar algunos aspectos de la teoría de Jacobson y también, como decíamos, algunos aspectos de la teoría de Peirce para crear su propia clasificación de los signos, desde los signos más sencillos hasta los signos más complejos. Entonces, si nosotros pensamos en una letra, sería un signo sencillito, pero ya cuando estamos haciendo un plano o cuando hablamos del arte, estaríamos pasando cada vez más a signos más complejos. Aquí también regresaríamos al tema de la interpretación. Entonces, en la antigüedad había ciertos hermetismos, habría ciertos simbolismos en el campo de la crítica, en el campo de la producción del arte. Entonces la postura de Humberto Eco va a ser más rica, y va a ser más rica porque nos va a recordar que siempre, hasta ese hermetismo antiguo, era completamente interpretativo. Muchas veces este simbolismo antiguo dependía de ciertas comunidades que tenía que ver, como decíamos hace rato, con la comunidad que interpretaba la química o con la comunidad que interpreta la ciencia, la matemática, la física, pero siempre podían ser hermetismos de tipo religioso, como podían ser los religiosos cristianos o los religiosos islámicos o los religiosos que tienen que ver con el budismo, ¿no? Pero este hermetismo, sea el antiguo o sea algún hermetismo más reciente, siempre sería una interpretación. Entonces hay mucha gente que cree al pie de la letra en los adivinadores, en las cartas, en el tarot, pero no serían al 100% exactos, sino que tendrían interpretación y tendrían hermetismo a partir de una determinada comunidad. Tal sería también el caso del estudio de la Cábala, y también dentro del propio estudio de la Cábala o dentro del propio estudio del tarot, muchas veces pueden aparecer diferentes grupos, diferentes comunidades de cómo se interpreta el tarot, o de cómo se interpreta la Cábala, o de cómo se interpreta hasta la propia Biblia. Entonces, Humberto Eco va a hablar del cuál sería el problema de la interpretación y cuál sería el problema de la valoración de los textos y de las obras. Entonces muchas veces dice que si nosotros estamos creyendo completamente al hermetismo, entonces vamos a caer en ese sentido de que caemos en lo innombrable, en lo inefable, en lo que no se puede decir, o podemos caer, por el contrario, en una infinita posibilidad de interpretaciones. Entonces no se puede caer en eso que sería tan cerrado o tan oscuro o tan profundo que no se puede descifrar, o caer en ese otro punto de vista que sería tan abierto que puede tener todos los significados que le quiera dar el receptor sin respetar a la propia obra. Humberto Eco va a pretender que nosotros tengamos un punto medio. Este punto medio sería en que la obra sí se puede descifrar, pero hay interpretaciones aceptables y hay interpretaciones aberrantes, que estas interpretaciones aberrantes serían las que no corresponden con lo que la obra está diciendo. Otro de los temas que va a trabajar Humberto Eco sería el de la enciclopedia. Aquí sería otro de sus libros importantes en el campo de la semiótica, que sería el libro de Semiótica y Filosofía del Lenguaje del año de 1984. Aquí va a ir siendo más preciso en el recorrido que va haciendo acerca del discurso semiótico, de la teoría de la semiótica y también de los discursos de tipo ficcionales. Aquí también va a hablar de ciertas características metalingüísticas y de cómo se va produciendo este movimiento interpretativo, y cómo para Humberto Eco una de las maneras en que el receptor se puede acercar más a una lectura más correcta sería aplicando el punto de vista contextual. Entonces va a decir Humberto Eco que nosotros tenemos una enciclopedia de la literatura, una enciclopedia de la música,
una enciclopedia de las imágenes, y que nosotros vamos a interpretar a base de esa enciclopedia o de esa memoria visual, sonora, literaria, artística que nosotros tenemos. Entonces depende mucho una buena interpretación del conocimiento, del bagaje que yo tengo en mi cabeza. Entonces no puedo querer interpretar una película si no veo películas, no puedo querer interpretar una pintura si no veo pinturas. Entonces mientras más pinturas haya visto o mientras más películas haya visto, mi interpretación va a ser más correcta de aquella obra que yo estoy viendo. Pero aparte de ese bagaje, esa cultura que yo tengo o esa enciclopedia, como la llama Umberto Eco, también tengo que ir a ver la parte contextual de qué se ha dicho de la obra, cómo ha sido valorada en su momento, cómo es valorada en el día de hoy, y ya irme a la obra propiamente dicha, ir viendo los diferentes aspectos de la obra para valorarla y sacar una interpretación más cercana al propio texto. También va a hablar de una pragmática discursiva o de una pragmática semiótica, y en esta pragmática va a ver a la semiótica como una disciplina y que no puede ser completamente rígida en sus pensamientos, en sus planteamientos ontológicos, sino que es necesario esta semiótica, que se produzca esta semiótica ilimitada de juego para que me lleve a diferentes interpretaciones, pero interpretaciones posibles, interpretaciones referentes al propio texto. Para tener esta interpretación cercana al propio texto, tengo que ver la parte semántica del texto, tengo que ver los signos y los símbolos, las metáforas que están dentro del propio texto, desde un punto de vista pragmático discursivo. En este contexto pragmático discursivo sería ese contexto cultural, ese contexto histórico de la propia obra de arte. Entonces no puedo analizar la obra de arte si no veo cuál es ese contexto histórico, si no conozco cuál es ese contexto histórico de la propia obra de arte. Entonces, por eso muchas veces me cuesta trabajo entender la Ilíada, entender el Quijote o hasta entender una novela de la Revolución Mexicana si no conozco ese contexto cultural en el cual se produjo la obra y si no conozco ese contexto histórico del cual me está hablando. Si yo leo una novela de la Revolución Mexicana y no sé quiénes son los participantes, no sé cuál era el motivo de la rebelión, si no sé cuáles eran las diferentes posturas de cada uno de los capitanes, de cada uno de los ejércitos, pues no voy a entender lo que tiene que ver con la novela. Entonces tengo que hacer parte de esta pragmática, esos diferentes contextos que están interviniendo dentro del propio texto. Aquí tendremos el concepto de enciclopedia, que él está pensando en que existan las enciclopedias de los libros, que tienen lo más importante de las palabras, de los conceptos, de los diferentes estilos, pero también los propios sujetos. Tendríamos esa enciclopedia dentro de nuestra cabeza, que serían todos esos conocimientos que yo tengo. A lo mejor los jóvenes podrían tener más conocimientos de los cómics, de los videojuegos, de las series, y otras cosas que les interesan, como las redes sociales, pero tenemos grandes conocimientos en nuestra mente. Ahorita con el internet, las personas tenemos más acceso a muchísima más información y a muchísimo más conocimiento, que los vamos guardando como un bagaje cultural, y ese bagaje cultural sería la enciclopedia propia de cada uno de los diferentes sujetos. La enciclopedia es como el laberinto global y la cartografía de la semiosis. Es en la cual las direcciones, los rumbos que yo voy tomando para hacer ese análisis semiótico. Este concepto se parecería al que se propone en la enciclopedia en el siglo XVIII, que serían las diferentes zonas de competencia, los diferentes conocimientos que yo tengo. Entonces puede ser que en mi caso, pues yo tenga bien poquitos conocimientos de deportes, porque veo muy poco fútbol, porque veo muy poco fútbol americano o básquetbol, pero a lo mejor puede ser que si yo tengo más contacto con libros de comunicación o con libros de literatura, de eso sí podría tener más conocimientos
y mi enciclopedia estaría más llena de esos conocimientos que conocimientos de fútbol. Entonces cada persona tendría una enciclopedia diferente dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus gustos y también dependiendo de sus diferentes conocimientos. La enciclopedia debe ser razonablemente capaz de proporcionar a la semiótica un mapa relativizado de los posibles itinerarios o desplazamientos semánticos pragmáticos del intérprete. Entonces, a partir de lo que sabe, se va a ir guiando para ir encontrando semánticamente, significativamente, hacia dónde va, y también pragmáticamente qué le llama la atención de esa obra que está viendo. Le llama la atención la parte de la forma, la parte de la estructura, la parte de la relación de los diferentes lenguajes, los diferentes contenidos. No puede, lógicamente, prever todos los desplazamientos y circunstancias o contextos posibles del discurso, pero sí puede, de hecho, acercarse suficientemente en cuanto a un mapa semántico pragmático relativo a una cultura determinada. Es decir, cuando yo leo una película, cuando yo leo un programa de televisión, cuando yo leo un libro, ya tengo un posible mapa a través del cual me voy dirigiendo, a través de qué significados voy a ir recogiendo para producir la significación completa de esa obra. Entonces yo no me muevo en el vacío, sino yo me muevo a través de esa enciclopedia que está determinada por mi propia cultura, por mi propia formación cultural, por mi propia formación intelectual, y a partir de esa formación yo voy a ir creando este posible mapa, este posible itinerario de desplazamiento hacia el sentido de cada una de las diferentes obras. Y uno de los últimos puntos que va a tratar Umberto Eco sería lo que tiene que ver con las nuevas corrientes a que se enfrenta Umberto Eco. Entonces Umberto Eco se va a enfrentar al nuevo auge de la hermenéutica, al auge de la posmodernidad, y Umberto Eco diría que no es difícil leer entre líneas en los diálogos puestos en boca de personajes la crítica al esoterismo hermenéutico recubierto de posmodernidad que aún pervive, todo es jeroglífico de algo. Entonces, para Umberto Eco se estaría repitiendo ese esoterismo hermenéutico que muchas veces trata de llegar a significados que se dice tan profundos que solamente ciertos iniciados podían encontrar. Entonces, para Umberto Eco no depende de estos significados misteriosos, de estos significados sagrados, de estos significados ocultos, sino la semiótica más bien buscaría, a partir de la subjetividad, a partir del conocimiento particular de cada investigador, indagar, pero indagar sobre la obra misma, sobre el texto mismo y sobre su parte formal, sobre su parte de contenido, y sacar significados de la propia obra. No sería como ese hermetismo de los egipcios, o como ese hermetismo del primer cristianismo, o como ese hermetismo que existe en Oriente, que se dice que solamente niveles muy avanzados o comunidades interpretativas muy secretas van a llegar y van a poder acceder a ese conocimiento. Para Umberto Eco, estamos en el siglo XX y tenemos herramientas, tenemos teorías, y en este caso tenemos herramientas y teorías de la semiótica para poder interpretar un texto. No solamente tendríamos estas herramientas semióticas, sino también tendríamos conocimientos de la propia cultura. Y más con las redes sociales, más con estos conocimientos que tenemos en acceso inmediato. Entonces, estos conocimientos me van a ayudar para llegar a interpretar a la propia obra. Entonces, interpretar la propia obra tendría que ver más con esta capacidad del detective, con esta capacidad de raciocinio, de inducción y de deducción, de aducción, para poder acceder a los diferentes textos. Entonces, Umberto Eco va a hablar de un péndulo, entre los que consideran que el texto es cerrado y casi no se puede acceder a él, y la posmodernidad, que considera que el texto es tan abierto que se puede permitir todas las interpretaciones. Entonces Umberto Eco va a decir que no pueden existir todas las interpretaciones, porque muchas de esas interpretaciones
ya sería salirse de la propia obra. Entonces Umberto Eco va a proponer el punto medio, y ese punto medio sería una interpretación lo más cercana, lo más respetuosa de la propia obra. Si yo no investigo, y si yo pienso en ese hermetismo, voy a pensar que el texto es cerrado y que ese texto no se puede interpretar, no se puede descifrar. Si yo caigo en el postmodernismo, puedo caer también en que puedo decir cualquier cosa de la obra, cuando en realidad no puedo decir cualquier cosa de la obra, sino tengo que decir cosas objetivas, cosas cercanas a la propia obra. Entonces el punto intermedio sería el punto más exacto en el cual yo me tengo que mantener para interpretar a la obra. Y el que va a realizar este trabajo intermedio de no irse a la multiplicidad de significados ni a un significado único sería el propio lector. El propio lector va a seguir diferentes trazos, diferentes desplazamientos y va a sacar hasta su propia interpretación. Entonces puede haber diferentes interpretaciones de diferentes personas de la misma obra, pero hay interpretaciones más cercanas y hay interpretaciones no tan cercanas a la propia obra. Y podríamos llegar a lo que Umberto Eco mencionaba, de interpretaciones completamente aberrantes, completamente que no tienen nada que ver con la propia obra. Ahorita quiero decirles un ejemplo de estas interpretaciones aberrantes que podían ser cuando la gente simplifica y la gente dice que las pirámides fueron construidas por los extraterrestres, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la pirámide, la estudiamos, sabemos que tenemos 4.000 años de cultura, hemos visto cómo se va construyendo los diferentes lugares, los diferentes sitios arquitectónicos, y conocemos todo la maravilla de la cultura egipcia en poesía, en literatura, en ciencia, en astronomía, en medicina, y en todos los campos que tenían de conocimiento. Pues podemos decir que eran capaces de construir estas pirámides. Si desconocemos ese contexto histórico, ese contexto cultural, pues la interpretación más fácil sería, pues sí, vinieron otras culturas y las hicieron, ¿no? Entonces ahí sería una interpretación aberrante, porque no hemos estudiado la propia pirámide, no hemos estudiado la propia cultura, ni tampoco hemos estudiado las propias características históricas de aquello que yo estoy estudiando. Entonces Umberto Eco se preguntaría, ¿existe un significado último de los textos? Pero para la teoría semiótica, para la teoría estructuralista, las obras tienen diferentes significados y estos significados van cambiando con las diferentes culturas, con las diferentes historias. Entonces un texto como el de Cervantes, como el Quijote, o un texto de Shakespeare, cambia a través del tiempo, cambian las diferentes interpretaciones a través del tiempo y a través de las culturas. Entonces no sería lo mismo Shakespeare en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI. Y no sería lo mismo la lectura que van a hacer un crítico inglés, o que haría un mexicano, o que haría un japonés, o que haría un chino acerca de una obra de Shakespeare. Entonces los significados sí están precisamente determinados por el receptor y por estas condiciones culturales e históricas que tienen que ver con las obras de arte. Entonces si yo hablo de una obra de arte sin considerar su cultura o sin considerar su historia, tengo pocos elementos para poder interpretarla y para poder estar cercano a la propia obra. Me tengo que meter en estos contextos particulares de cada una de estas obras, empezando por su autor y empezando por sus características formales y por sus características temáticas. Bueno, y casi ya vamos llegando a los últimos puntos que nos mencionaría la obra de Umberto Eco, y aquí sería lo que tiene que ver con esta estética de la aducción. Entonces dice, resumir con éxito no es fácil. Intentar hacerlo a veces no arroja buenos resultados si debía condensarse toda la obra de Umberto Eco. Incluso su reciente novela, La isla del giorno prima, de 1994, en algunas isotopias temáticas, fundamentalmente
hablaría de la imagen del laberinto. Tanto la obra disciplinar como la novelística y la ensayística constituyen ensayos de su teoría semiótica. Aquí podríamos decir que su obra literaria va a utilizar esta enciclopedia, va a utilizar estos conocimientos que tenía de arte, que tenía de teoría, que tenía de la propia semiótica y que tenía de su propia cultura italiana. Y esta cultura, esta enciclopedia que él tenía, la va a meter dentro de sus novelas que va a ir haciendo. Y podemos decir que el trabajo del semiótico, el trabajo del crítico, pues va a depender principalmente de reconociendo los diferentes signos que está viendo. Aquí podemos hacer clasificaciones, podemos hacer taxonomías, podemos hablar de los indicios, de las huellas, de los síntomas, de los estímulos y de las estilizaciones que vemos dentro de esa obra. Entonces muchos de estos serían las clasificaciones de los signos que hace en índice, en huellas, en síntomas, en estilizaciones. Una estilización ya sería como una combinación de diferentes símbolos, de diferentes signos, pero de una manera más compleja. A esto principalmente va a decir que el arte va a trabajar con estas estilizaciones, con estas combinaciones de signos más complejas. Si nosotros vemos un cuadro, pues va a ser una estilización muy grande en cuanto a líneas, en cuanto a colores, en cuanto a trazos, en cuanto a la materialidad que está utilizando dentro de ese cuadro. Y otro de los diferentes tipos de signos que va a ir viendo Umberto Eco sería los de reconocimiento, los de ostensión, y cuando va reconociendo todos estos diferentes tipos de signos, se tendrían que relacionar, se tendrían que articular desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista de la expresión. Entonces veo desde el punto de vista de la expresión todos los elementos formales y desde el punto de vista del tema todos los elementos de contenido. A esta unión entre la forma y la expresión, entre la forma y el contenido, sería la significación. Entonces la significación es cuando yo uno forma con contenido. Aquí pasamos a eso que les interesa mucho a ustedes, que sería principalmente la construcción de un signo estético. ¿Cómo se construiría este signo estético? ¿Cuál sería este trabajo estético, este trabajo de creación? Que muchas veces sería como romper con ciertas normas, con ciertos estilos que están vigentes en determinado momento y que va a ser combinar estos signos de determinada manera, reinventarlos, crearlos para producir un nuevo signo estético. Entonces los signos estéticos también están cambiando de acuerdo a los diferentes momentos o de acuerdo a los diferentes creadores. Cuando vemos estos relojes líquidos de Dalí, o cuando vemos las flores de Van Gogh, o cuando vemos las caras distorsionadas de Picasso, son signos que han ido inventando cada uno de estos autores, ¿no? Entonces esas nubes de Van Gogh y estos girasoles y estas flores de Van Gogh son propiamente de Van Gogh, ¿no? O los cuadros líquidos de Dalí son propiamente de ese autor, ¿no? Entonces Frida Kahlo también tiene estas venas que unen a dos Fridas. Esos serían signos propiamente de Frida Kahlo. Entonces cada autor, ya sea en pintura, ya sea en música, ya sea en cine, ya sea en fotografía, tiene que ir produciendo sus propios signos estéticos, su propio indolecto, su propia manera de hablar, de acuerdo a aquello que quiere expresar. Si estos signos propios del autor, si estos signos propios del creador son reconocidos por muchas personas, estaría cumpliendo la función de ese artista que está pudiendo transmitir sus propios signos a muchas personas. Aquí sería extraviarse de los signos. Lo que en el fondo articulan estos discursos es, a mi modo de ver, esa imagen del sujeto interpretante que acepta el riesgo y el juego de extraviarse. Aquí sería que el escritor, el pintor, el músico, hasta el que hace un video, se puede extraviar y puede ser que su obra no se entienda, que su obra sea muy personal, que su obra no consiga crear esos signos. Y entonces no todo autor, ni todo creador, ni todo productor de video a la primera va a crear ese estilo propio y va a lograr impactar a sus receptores, sino que es todo un proceso creativo, es un proceso
de autoconocimiento del propio artista, de cómo se va a expresar y de cómo se va a comunicar con sus diferentes públicos, con sus diferentes audiencias. Pero todo artista pues, puede correr ese riesgo de extraviarse en su lenguaje, de extraviarse dentro de los propios signos. Por eso Humberto Eco siempre estuvo como muy claro que primero quería ser crítico, que primero quería ser historiador, que primero quería ser semiótico y al último quería ser literato, al último quería ser novelista, ¿no? Entonces él primero va a realizar una carrera dentro de la escuela, dentro de la academia, y luego ya va a continuar con con este proyecto más personal de hacer novelas. Equilibrio. En el fondo, este sujeto pareciera estar seguro de la existencia de un equilibrio siempre posible y razonable entre la apertura y el cerramiento de la simbiosis ilimitada del mundo. También Humberto Eco decía que si somos demasiado abiertos, el público no nos va a entender. Y si somos demasiado cerrados, solamente estamos en la repetición de los mismos discursos, de los mismos lenguajes, de las mismas propuestas estilísticas. Entonces Humberto Eco y Octavio Paz decía que había que en determinado momento respetar ciertas convenciones de la tradición, pero llegaba un momento en que el propio creador y el propio artista tenía que romper con esas convenciones de su propia época, de su propio momento. Entonces el propio creador está rompiendo con esa tradición, pero primero conoce esa tradición que él mismo tiene. Entonces tú no puedes querer llegar y querer romper con una tradición que no conoces. Entonces para muchas personas dicen, qué feo pinta Dalí, o qué feo pinta Picasso, o qué feo pintaba Diego Rivera, pero Diego Rivera estudió en una escuela de arte clásico, y en esa escuela de arte clásico, los primeros le enseñaron a pintar los cuerpos exactos como al modelo de los griegos, y lo mismo con Picasso y lo mismo con Dalí, conocieron este arte de la pintura, este arte del dibujo en academias súper rigurosas, en donde se tenía que pintar a los modelos desde el punto de vista del cuerpo griego o desde el punto de vista del propio Renacimiento, pero van a llegar un momento en que Dalí, en que Rivera, en que Picasso pues rompen completamente con esta escuela clásica, con esta escuela tradicional, y van a crear sus propios signos, van a participar dentro de diferentes vanguardias, porque están rompiendo, están creando, están innovando aquello que la tradición les decía que tenían que seguir al pie de la letra. Bueno, ese sería un poquito los 6 temas que decíamos que Humberto Eco trataba, que van desde la estética, los medios de comunicación, la semiótica, la literatura, el signo, y estos problemas que tienen que ver con el receptor, que principalmente están dados por la interpretación de los diferentes textos. Entonces Humberto Eco sería un semiótico muy importante, pero también estaría influyendo al campo de la crítica literaria y al campo de la recepción, porque va a tratar estos problemas de las diferentes recepciones y de los diferentes significados artísticos y de los medios de masas dentro del contexto de la modernidad. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Hasta luego.